2, 1. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Instituto de NIF en esta oportunidad cuando presentamos la cuarta sesión referente a nuestro programa práctico en normas internacionales de información financiera, mejor conocido como las NIF. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento para esta sesión. Ya se encuentra en plataforma la doctora Nail Ruiz, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y a quien damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Doctora Nail, un gusto, como siempre, saludarle, acompañarle en esta sesión, en beneficio, por supuesto, de todos nuestros suscriptores y las personas que nos acompañan. Bienvenida nuevamente hasta su casa, y sin más preámbulos, le cedo las pantallas y los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver NIC 23, costos por préstamos, y NIC 28, inversiones en asociadas. Vamos a hacer la NIC 23 en una hora, es decir, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y la NIC 28 de 10 a 12, como para que estemos acorde con los tiempos para hacer el break. Bueno, entonces, como todas las clases anteriores, siempre hacemos un pequeño repaso teórico respecto a cada una de las normas internacionales de información financiera. Entonces, respecto a costos por préstamo, ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta ya desde el punto de vista práctico de la NIC 23? Entonces, aquí, básicamente, lo que nos indica la norma es que podemos capitalizar los costos por préstamo siempre y cuando se trate de un activo calificado. ¿A qué se refiere la norma con eso? Se refiere a que podemos contabilizar como mayor valor de esa propiedad, planta y equipo que está en construcción, que está siendo adecuada para un uso de acuerdo al destino de la gerencia, pero que necesita un tiempo. A eso se refiere la norma con activo cualificado. Es un activo que va a ser utilizado por la gerencia, pero para que esté completamente listo para ser utilizado, pues es necesario un tiempo. Entonces, ahí la importancia de definir desde qué momento esos costos por préstamos los podemos llevar como un mayor valor de ese activo calificado. Es importante que esta NIC 23 también la veamos de la mano con los componentes de propiedad, planta y equipo. En nuestros ejercicios que hicimos en la NIC 16, pues hablábamos de unos costos de desmantelamiento. Estábamos hablando que en el reconocimiento inicial pues se reconoce el costo, pero ¿cuáles son esos componentes del costo? Pues si esa planta necesita un tiempo para ser construida y la compañía requiere una financiación para la construcción de ese activo, pues esos intereses que debe pagar para la construcción, para efectuar los préstamos a la persona los pagos a la persona que está efectuando los pagos, ese componente financiero, esos costos por préstamo correspondiente a ese préstamo, es lo que se va a capitalizar, se va a llevar como un mayor valor del activo. La NIC 23 nos describe el procedimiento respecto a esos costos por préstamos. ¿Por qué? Pues el préstamo puede ser general o el préstamo puede ser específico. Específico porque es exclusivo para la construcción de la planta. Entonces, en este caso tenemos que analizar de qué punto a qué punto podemos capitalizar esos costos por préstamo. Difiere sustancialmente de quienes aplican NIF para PYME. ¿Por qué? Porque para ellos los costos por préstamos, independiente que sea o no sea para un activo calificado, es decir, un activo que necesite un tiempo para colocarlo en condiciones de uso, pues ese siempre lo va a llevar a resultados. Entonces es un punto muy importante de comparación. ¿Por qué lo digo? Porque en los procesos de implementación de normas internacionales y cuando
como en el caso de Colombia, se permitió o se estableció que algunas empresas iban a aplicar plenas y otras pymes, pues siempre hay una serie de diferencias entre realizar la implementación práctica de plenas y pymes, y precisamente costos por préstamos es una de esas diferencias. De acuerdo con la NIC 23, costos por préstamos, ¿cuál de las siguientes opciones puede ser tratada como activos calificados con el propósito de capitalizar los costos de interés? Elija dos. A, propiedad de inversión. B, inversiones en instrumentos financieros. C, inventario de productos terminados durante un periodo muy corto. D, instalaciones de generación de energía. Entonces, en este caso específico, podríamos calificar o podríamos clasificar como activo calificado las propiedades de inversión e instalaciones de generación de energía. ¿Por qué? Porque se requiere un tiempo para que este activo sea colocado a disposición de la gerencia. De acuerdo con NIC 23, costos por préstamos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la capitalización de los costos por préstamos como parte del costo de un activo calificado? A, si los fondos provienen de préstamos generales, el valor por capitalizar se basa en el promedio ponderado del costo de los préstamos. B, la capitalización continúa siempre hasta que el activo se lleve a su uso. C, la capitalización comienza siempre tan pronto como se incurre en la erogación del activo. D, la capitalización comienza tan pronto como el interés sobre los préstamos pertinentes está siendo incurrido. Entonces aquí ya lo habíamos comentado, la importancia de definir si se trata de un préstamo general o de un préstamo específico. Entonces, si es un préstamo específico, pues nosotros tenemos que tomar esos costos por préstamo de ese préstamo específico y lo podríamos capitalizar, siempre y cuando estemos hablando de un activo calificado. Si estamos hablando de préstamo general, porque de pronto la compañía tiene varios proyectos y uno de esos proyectos es la construcción de una sede nueva. Entonces, para la construcción de esa sede nueva, entonces estamos realizando, por ejemplo, la construcción de una bodega. Una bodega, vamos a construir dentro de la bodega una sala de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, esa construcción como tal es un activo calificado, pero adicional, también estamos en un proyecto de implementación de un nuevo software. Entonces, muy posiblemente ese proyecto para la implementación de un software, aunque proviene de un préstamo general, porque es para los dos temas, pues ese no es un activo calificado. ¿Cuándo es un activo calificado? Entonces, aquí es cuando, como siempre les he mencionado, es importantísimo que nosotros vayamos directamente a la norma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a reconocer los hechos económicos, cuando los van a incorporar en los estados financieros, es importante la definición. Entonces, vamos a ir directamente a la norma, a la NIC 23, y definimos qué es un activo calificado. Es lo primero que tenemos que definir. ¿Qué es un activo calificado? Una vez se defina qué es un activo calificado, pues ya nos queda mucho más fácil comprender desde qué punto empieza la capitalización de ese activo calificado. Entonces, en este caso específico, estamos hablando de la NIC 23. Entonces, en la NIC 23 nos define que es un activo calificado. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. Entonces, a eso se refiere con ese activo calificado, ese activo apto. ¿Cuáles son esos costos que podemos capitalizar? Los gastos por intereses
calculados utilizando el método de interés efectivo, que ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Intereses relativos a pasivos por arrendamientos reconocidos de acuerdo con IF 16 y las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida que se consideren como ajustes de los costos por interés. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un hecho económico, tenemos ese hecho económico que implica, hemos hecho el análisis respecto a que es un activo apto, es un activo calificado. Por lo tanto, la empresa, si ha incluido dentro de ese proyecto que también va a tomar un préstamo de una entidad bancaria, pues vamos a analizar desde qué fecha hasta qué fecha podemos capitalizar esos costos por préstamo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. El 1 de abril del 2017, la compañía ABC tomó un préstamo para financiar la construcción de un edificio. El trabajo de construcción comienza el 31 de marzo del 2018. El edificio estuvo listo para su uso el 1 de julio del 2018. De acuerdo con el 23, ¿cuál es el periodo sobre el que se debe capitalizar los costos por préstamo? Entonces, en este caso específico, la respuesta es cuando inicia la construcción. ¿Por qué? Porque hay un préstamo específico, puede ser que vamos la parte de los costos por intereses a llevarlos como un mayor valor de ese activo que está en construcción. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 1 de julio del 2018, cuando está listo para ser utilizado. El periodo de capitalización comienza cuando los costos por préstamo y erogaciones han sido incurridos y las actividades han comenzado. El periodo de capitalización de los costos por préstamo cesa cuando las actividades están sustancialmente completas. ¿Qué hemos visto hasta acá? Para hacer la aplicación de la NIC 23 tenemos que tener en cuenta las siguientes características. De ahí la importancia de por qué tenemos que hacer este pequeño resumen teórico. Primera característica, identificar si es un activo apto o calificado. Segunda característica, tenemos que analizar de qué fecha a qué fecha debemos realizar la capitalización de los costos por préstamo. Tercer punto, también tenemos que indagar si es un préstamo específico o es un préstamo general. ¿Por qué? Porque específico, pues sencillamente esa parte de la asignación del interés, es decir, del costo por préstamo de esa deuda, pues va directo. Pero cuando es préstamo general, pues ahí tenemos que utilizar un promedio ponderado, que es uno de los ejercicios que vamos a ver. De acuerdo con IC 23, ¿cuáles de los siguientes tratamientos es requerido para los costos por préstamo incurridos que son directamente atribuibles a la construcción de un activo calificado? Tratamiento 1. Se reconocen como un gasto en el periodo incurrido. Tratamiento 2. Se capitalizan como parte del costo del activo. Pues en este caso, el tratamiento que permite la NIC 23 es capitalizar como parte del costo del activo. La compañía XYZ está comenzando con un nuevo proyecto de construcción, el cual será financiado con préstamos. Las fechas claves son los siguientes. 15 de mayo, el interés del préstamo relacionado con el proyecto comienza a ser incurrido. 3 de junio del 2019, comienza la planeación técnica del sitio. 12 de junio del 2019, los gastos del proyecto comienzan a ser incurridos. 18 de julio del 2019, la construcción comienza. ¿A partir de qué fecha puede XYZ comenzar con la capitalización de los costos por préstamo? Entonces, en este caso específico, el 12 de junio. ¿Por qué? Porque es en el momento en que se empiezan a incurrir los gastos del proyecto. Entonces, también es importantísimo este punto. ¿De qué fecha a qué fecha vamos a realizar la capitalización de los costos por préstamo? Siguiente pregunta. El 1 de abril del 2018, la compañía ABC tomó un préstamo para financiar la construcción de un edificio. El trabajo de construcción comenzó el 1 de julio del 2018 y terminó el 31 de marzo del 2019. El edificio se comenzó a utilizar el 1 de julio del 2019,
de acuerdo con NIC 23, cuál es el periodo sobre el que deben capitalizarse los costos por préstamos relacionados con el proyecto, del 1 de julio al 31 de marzo. ¿Por qué? El periodo de capitalización comienza cuando los costos por préstamos y gastos son incurridos y cuando han comenzado las actividades. El periodo de capitalización de los costos por préstamos cesa cuando las actividades están sustancialmente terminadas. Este tema ya lo había dicho respecto a las políticas contables de la compañía, pero cuando se está estableciendo las políticas contables de la compañía, es importante dejar definido estos criterios para que se analice a partir de qué fecha a qué fecha se puede realizar la capitalización de los costos por préstamo. El 1 de enero del 2019, la compañía XYZ tomó un préstamo de 6 millones a una tasa de interés anual del 10% para financiar los costos de construcción de una planta de generación de electricidad. La construcción comenzó el 1 de enero del 2019 y costó 6 millones. No todo el efectivo tomado se utilizó inmediatamente, así que el ingreso por intereses de $80,000 se generó por la inversión temporal del parte de los fondos antes de su uso. El proyecto se terminó el 30 de noviembre. ¿Cuál es el valor registrado de la planta al 30 de noviembre del 2019? El valor registrado del activo en este ejemplo es de 6 millones, costo de construcción, más el interés cargado sobre el préstamo durante los 11 meses de la construcción, de 1 de enero al 30 de noviembre. Es decir, 6 millones por el 10% por 11 doceavos. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de 11 meses, hasta cuando el proyecto se termine, 30 de noviembre. Esto nos da 550,000, pero también es importante tenerlo en cuenta y ahorita en los ejercicios que vamos a realizar, es probable que la gerencia o la tesorería de la compañía, aun cuando tenga un préstamo y no lo haya utilizado en su totalidad, pueda invertir ese dinero, aunque es del préstamo para la construcción, en otro tipo de activos financieros. Entonces, esos activos financieros le pueden estar generando interés. Este es el ejercicio que nos están colocando acá y básicamente lo que nos está diciendo es que esos intereses o esos ingresos por intereses que se ha generado o esos rendimientos que se han generado, pues los vamos a descontar del costo por préstamo. El 1 de enero del 2019, la compañía ABC tomó un préstamo de 26 millones para financiar la renovación de un edificio. El trabajo de renovación comenzó en la misma fecha. El préstamo tiene un interés del 10%. El trabajo de construcción se terminó sustancialmente el 31 de octubre del 2019. El préstamo se pagó el 30 de diciembre del 2019 y se obtuvo 180,000 por ingresos de inversión durante el periodo 31 de octubre sobre la parte del préstamo no utilizado aún para la renovación. De acuerdo con NIC 23, costos por préstamos, ¿cuál es el valor total por costos por préstamos que debe ser incluido en el costo del edificio? Entonces, en este caso la respuesta es D. ¿Por qué? El costo de los intereses del préstamo durante 10 meses. Entonces, ¿hasta cuándo se terminó? Entonces, hasta el 31 de octubre. Inició el 1 de enero la renovación del edificio. Son los 26 millones. La tasa de interés en este caso es solamente una, el 10%, pero solamente estamos hablando de 10 meses. 10 de 12, entonces serían 26 millones por el 10%, 10 de 12. Eso nos da 2.166.667. Pero tenemos que descontar o restar los ingresos recibidos sobre la parte del préstamo no utilizada aún en la renovación. Entonces, otro tip importantísimo. Entonces, a manera de resumen general, básicamente lo que nos dice la NIC 23 es, cuando esté estableciendo la política contable de costos por préstamos, porque puede en algunos casos necesitar financiación para la construcción de proyectos de activos
que a la final van a ser utilizados, que le va a generar beneficios económicos a la compañía, tenga en cuenta que usted puede capitalizar esos costos por préstamos siempre y cuando ha incurrido en ese préstamo. Los préstamos pueden ser generales o específicos, pero también